damos nuevamente la bienvenida a Henry Helenzer y como que, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Hace Muchas poquito gracias. anduvieron por ahí sobrevolando o no eran Sí, ovnis? cerca de casa. Y sabían que vos estabas Claro, ahí, claro, dijeron, sí, vamos a hablar no con podía ser. Henry, que no. Claro, está Si bien. vamos a aparecer en forma masiva, tiene que ser cerca de lo de Henry, me Exacto, parece. perfecto. Me atomizaron ese video, el mes pasado. Vamos a contarle un poco a la gente de qué Sí. estamos hablando. Hace aproximadamente un mes, Ujú. viralizaron unos videos donde se veían luces en el cielo, ¿no? Sí, Porque yo realmente lo vi una vez sola y lo vi medio sí. como de rápido, no me puse detenidamente a Claro, se mirarlo. trataban de dos videos, ¿no? Uno tenía que ver con tres luces, con una especie de estela que dejaban en la noche. Era un video grabado desde un auto, en donde se mostraba esos videos, encima de un aeropuerto que decían que era en Punta del Este. Y en el audio lo único que se escucha es un pequeño comentario del que lo está filmando, ¿no? Como diciendo que estaba impactado por eso, ¿no? Y después otro video que fueron filtrados a la vez ambos, era una chica con una madre, con la madre. No se ven en plano ninguna de las dos, solo se ven los pies de ella corriendo, de quien filma, en un bosque de día, en donde también muestran, como en forma desesperada, tres luces suspendidas en el aire también, ¿no? Entonces está como muy actuado, ¿no? Muy actuado, me refiero a que Sí, hay sí, emociones de por porque medio. vos has visto también videos que te deben haber llegado de personas que pueden haber visto cosas Sí, y que vos dijiste que hay algo raro. sí, exacto. En ambos casos me pareció algo medio raro, ¿no? Aparte me llegaron los dos a la vez y montones de personas escribiéndome qué está pasando, Henry, qué pasa, qué es esto, son reales o no. Eran tan contundentes los videos que lo primero que me extrañó fue que uno fuera de día, otro fuera de noche, y que salían a la vez. Y dije, qué raro, porque ningún testigo hubo En o en el el día o medio. en la noche, ¿no? ¿Por qué llegan los dos juntos? Entonces me pareció extraño. Y encima después, inmediatamente, creo que fueron 5 minutos después, sale un video de un presentador de noticias, de Nanofole justamente, diciendo que estaba sucediendo eso y que habían aviones caza extranjeros a los alrededores del aeropuerto de Punta del Este. Me pareció rarísimo. Cuando vi el video de Nanofole, lo primero que advertí fue, esto no salió al aire. Esto no salió al aire por el audio. Claro, Es más, él no se le veía micrófono claro, en ningún lado. Y el audio era como de ambiente, claro. ¿no? Entonces dije, esto no puede haber salido al aire. Entonces esto debe ser una broma. Lo primero que concluí, antes de ponerme a investigar, fue, esto es una broma de alguien. Claro. No lo asocié con los otros videos, ¿no? Porque dije, bueno, capaz que unos tienen que ver con una cosa Y los otros es con y otra a Nano cosa. le llegó una información X y dijo eso. Entonces, me puse a investigar rápidamente y llegamos, creo que al cabo de 1 hora y media más o menos, ya había llegado al origen del tema. Lo primero que quise fue contactarme con el periodista, ¿no? Y parecía que había sido muy efectivo, porque todo el mundo estaba hablando de eso. Claro. Y se trataba ni más ni menos que de una campaña de expectativa del American Business Forum, que va a tener la presencia de María Becerra el 9 de octubre en Punta del Este, ¿no? Por eso se eligió el ambiente de Punta del Este para Claro. presentar esos ovnis. Y el video de YouTube promocional que salió esa misma noche de María Becerra mostraba hombres de negro, avistamientos, fuerza aérea, y de repente ella baja de una nave con un traje de astronauta, se saca el O la casco y era la ella. escafando, sé que Sí, será lo que sí, usan. sí, Por algo ahora de no eso. han dado en nave. En nave extraterrestre. Y es ella presentando justamente su espectáculo en el American Business Forum. Lo interesante de esto es dos cosas. Una es cómo, esto lo comentábamos fuera de cámara con Hernán, es impresionante cómo los avistamientos ovnis llaman la atención, Sí, claro. ¿no? Porque evidentemente es algo que se viralizó inmediatamente. Mucha gente se preocupó también. Claro, Muchos me decían, Henry, ¿está pasando algo? claro. Porque, claro, impacta, ¿no? Bueno, tenemos una experiencia con el caso de Orson Welles, ¿no? Que el programa de radio en la década del 30,
que simuló un ataque extraterrestre y hubo gente que se suicidó, Sí. ¿no? Entonces es un fenómeno que llama mucho la atención. Y otra cosa, la idea de hacer esta campaña también tenía como segundo motivo, es que tuviese la gente más conciencia de cómo se viralizan noticias falsas. Y creo que ahí le erraron. ¿Por qué le erraron? Porque una cosa son los avistamientos, los supuestos avistamientos que filtraron. Que bueno, eso pasa porque se pueden falsificar Sí. videos. Yo con respecto a eso también digo que la misma tecnología que te permite falsificar es la misma tecnología que te permite verificar si son reales o no. Exacto, que cada vez es más certera. Sí, y más cercana también, porque Exacto, todos y la más podemos cercana, tal utilizar. cual. Pero además, eso por un lado. Pero por otro lado, el tema de elegir un periodista prestigioso, porque la gente confía en él, Sí, sí. no muestra de ninguna manera de que las noticias falsas se viralizan. Porque la gente lo que está haciendo es confiar en un periodista serio. Sí, pero ha habido de ese tipo de errores, Henry, Sí, ¿viste? claro. De Por personas supuesto. que realmente han dado la noticia y después han tenido que ir dar marcha Que atrás porque era retractar. una noticia falsa. Y bueno, y es Exacto. como que por eso se insiste tanto de verificar las noticias porque ha habido más de Claro, una. pero eso es función del comunicador. Sí, sí, totalmente, ¿No? La gente absolutamente. lo que hace es confiar en el comunicador prestigioso, ¿no? Sí, sí, sí. Otra cosa son las redes, ¿sí? Que Sí, ahí sí. sí está bueno verificar. Yo lo primero que hago cuando me llega información es, no del tema OVNI cualquiera, ¿no? Es tratar de verificar en algunos cuantos medios prestigiosos. Y no le doy importancia a los verificadores independientes supuestamente de Facebook, que no son nada independientes. Claro. Dependen de una agencia internacional de noticias que tiene sus intereses también, ¿no? Pero sí está bueno tener en cuenta ese tipo de temas, Claro. de verificar, quiero decir, ¿no? Pero verificar nosotros, no otros. Pero yendo al fenómeno OVNI, recordemos que el fenómeno OVNI es objeto volador no identificado, ¿no? Lo que significa que es algún fenómeno anómalo aéreo que no tiene explicación. Pero es curioso, a raíz de este tipo de situaciones que se dan, ver cómo la gente lo sigue asociando al tema extraterrestre, el tema OVNI, ¿no? Bueno, pero porque, claro, es tal cual, acá tenemos a vos para explicar la diferencia, Exacto. pero es, para mí, ovni, platillo volador, enanitos verdes que bajan y Exacto. nos invaden. Claro, cabezones chiquitos. Claro, o sea, como, Seguro. puede haber algún plateadito también, pero es como que Ahí no, va. claro, no pensamos en todo lo demás que puede andar por el cielo volando que no tenga nada que ver Exacto. con eso. Y el fenómeno OVNI es estudiado de diversas maneras y de hecho la mayor cantidad de veces cuando se explica un OVNI, lo que se está explicando es un fenómeno conocido, que nada tiene que ver con los extraterrestres, ¿no? De hecho, hay un porcentaje muy bajo de los fenómenos denunciados que corresponde sí a algo no explicado que podría ser de un tema extraterrestre, que creo que anda por el 6%, no más que eso. 6% del Sí. 100, mirá vos. Porque se puede explicar de varias maneras. Una, fenómenos naturales. Sí, sí, De verdad que existen, hay gente que dice, no, pero yo nunca vi un rayo globular, porque es una de las explicaciones, pero existen. Hay gente claro. que sí los vio, se han estudiado, se han comprobado, se han filmado los rayos globulares que tienen un comportamiento extraño y uno dice, eso es un ovni, ¿no? Y en realidad es un rayo que como no tiene dos polos cercanos, Sí, queda caótico. exacto, tiene un movimiento errático. Otra posible explicación tiene que ver con fenómenos ópticos, simplemente, ¿no? La atmósfera tiene una gran capacidad de refractar imágenes. Hay un fenómeno que ahora no se me viene a la mente cómo se llama, pero es un fenómeno que permite que vos veas barcos, por ejemplo, sobre el mar, barcos en el cielo, pero bastante despegados del horizonte. Y sin embargo en el horizonte, en el mar, no se ve nada. Ese barco está del otro lado, o sea, pasando la curvatura de la Tierra. Refleja. Y se refracta, inclusive. Entonces se agranda. Entonces vos ves una luz. Como el charco de agua en la carretera, que lo vemos exacto. mucho, ¿no? Tiene mucho que ver con claro. eso. Y está lleno de avistamientos supuestamente ovni o extraños y que se explican de esa manera. Esos son muy comunes, ¿eh?
Otra cosa son fenómenos terrestres no conocidos aún. Recordemos que hay un tema. Los militares siempre son los primeros en acceder a la información, y me refiero sobre todo a las superpotencias, ¿no? Entonces, a la ciencia, a la tecnología. Recordemos que lo que nosotros utilizamos como tecnología generalmente tiene 20 o 30 años de Está atraso probado. con respecto a lo que es lo militar, Claro, ¿no? Entonces, hay tecnología que están usando, que están probando, que es terrestre, totalmente claro. terrestre, que claro, nosotros lo vemos, eso es un extraterrestre porque hace movimientos, pero ya los propios nazis, Pero imagínate un dron, un dron, bueno, sí, imagínate un dron, exacto, que ahora los niños tienen para jugar drones, sí, o sea, un dron, sí. Bueno, los drones también son motivo de muchas denuncias también, claro. ¿no? Me llegan videos de, mirá, tuve un avistamiento de gato, y vos por el tema de vuelo, por las lucecitas y por a veces hasta por el sonido, te das cuenta que es un dron, ¿no? Claro. Eh, pero el dron es algo que ahora llegó a nosotros. A eso te iba a decir, claro, ahora sabemos, pero antes, Exacto. ¿Y cuánto más estarían utilizando o estarán utilizando algunos servicios secretos militares que todavía no conocemos, claro, ¿no? Y eso es un factor de explicación muy importante también. Y hay otro tema, que es también tecnología terrestre, pero no oficial. Por ejemplo, los nazis, ya en la década del 40, tenían objetos que eran de forma de platillos voladores, que utilizaban inclusive una tecnología para moverse diferente a lo que es la tecnología aeroespacial moderna actual, y que eso se supone que quedó encajonado, pero yo no creo que haya quedado encajonado. Alguien tomó eso y siguió ese tipo de investigaciones, ¿no? Y estamos hablando hace 60, 70 años. sí, claro. Imagínate lo que se ha avanzado ya en eso, ¿no? Se pudo haber avanzado en eso. Y eso puede ser motivo también de confusión con respecto a los avistamientos. Claro, pero a mí me suena, es muy difícil, yo soy de la década del 60, ¿no? Entonces, yo por lo menos me crié en una familia donde, bueno, era como que nos sentábamos a ver si veíamos un ovni pasar, tipo como Claro. si fuera que fuera a pasar el 103, Villa García, ¿entendés? Tipo, era como que se esperaba, porque En de la década alguna del 60 manera, era muy movida. la década del 60 y la década del Sí, 70 realmente, o sí, sea, era, bueno, nos sentamos la sí, noche oscura y bueno, y había que diferenciar el satélite de la estrella fugaz, de lo que no sé lo cuánto, pero cualquier otra cosa que vos veías en el cielo era como que, bueno, que ahí estaban, sí. ¿no? Y capaz que estaban, vamos a entendernos, no, claro, Es que mirá, en la década del 60 y 70 y principios del 80 fue donde hubo más casos de abducciones. Abducciones es secuestro de seres supuestamente extraterrestres. Y digo supuestamente porque no podemos, no tienen pasaporte, pero claro, los testigos que han vivido claro, ese porque tipo también podrían estar dentro de los intraterrenos. intraterrenos, Entonces no serían como para afuera, sino que vendríamos como para claro, o adentro, interdimensionales también, porque hay interdimensionales. varias teorías ahí, ¿no? O del futuro. Sí, También, que sí, eso también es otra de las teorías que anda envuelta. Inclusive hay contactados que afirman que los seres extraterrestres con los que se contactan ellos afirman venir del futuro, ¿no? Que sería una hibridación de otros seres de otros mundos con seres humanos también, ¿no? Entonces que vienen a advertirnos acerca de cierto tipo de cosas, ¿no? Uno de ellos es Ricardo González, un peruano que es escritor también de más de 20 libros. Y ese tipo de casos fueron muy, pero muy frecuentes en la década 60, 70, al principio del 80. claro. Y ahí es donde nosotros decimos, pero ¿qué pasó? Que ahora se dejó Ujú. de secuestrar gente por extraterrestres. Es extrañísimo, ¿no? Hay un escritor, Jacques Vallée, y otro español, Contreras, que hablan mucho acerca de esto, ¿no? De cómo ha variado el fenómeno ovni. Y muchas veces vemos que en la década del 50, por ejemplo, y 60, hay fotos de ovnis que son mucho más claros que los de ahora. Ahora parece que el fenómeno ovni es mucho más luz, mucho más tecnología que aparece y desaparece, cuando antes la tecnología que parecían mostrar estos seres extraterrestres o estos ovnis era metálica, hacían ruido, hacían que la Tierra volara Sí, sí, sí. cuando bajaban.
Eso ahora no pasa. Entonces uno se empieza a cuestionar ahí, ¿cuánto habrá de nuestra mente o de nuestra propia tecnología, de nuestra propia realidad, que influye también en el fenómeno externo? Capaz que nosotros por nuestro propio sistema de creencias permitimos que se dé cierto tipo de fenómeno. Y a medida que vamos integrando diferentes tipos de conocimientos, podemos empezar a tener otro tipo de avistamientos o de experiencias, ¿no? Sí, claro. Que tal vez podemos entender un poco más, ¿no? Claro, claro. Ahora, si yo hoy veo una cosa como las fotos de esa época, Sí. me desmayo y no me despierto más, te aviso. Sí. O sea, claro, me creo que, a no ser que me diera mucho, o sea, porque hay fotos que son muy impactantes. Bueno, claro, pero lo que pasa, que eso que estás mencionando es súper interesante por esto. Si a vos te pasaría eso, y sabés que te pasaría, por eso tal vez no te pasa. No, claro. Sí, sí. Ya saben que me daría miedo. Mirá, a mí y para culminar te digo algo. A mí me ha pasado, creo que esto te lo comenté alguna vez, me ha pasado estar en plena salida de campo de días Sí, sí. y en cierto momento aparecer un objeto, varias personas verlo al objeto y varias personas que estaban ahí no lo veían. Sí, sí. Pero estaban mirando hacia donde estaba el objeto, Sí, aparte sí, sí. de la noche, visible, luces. Sí. Era imposible que no lo vieran, no tenían problemas oculares, pero sin embargo no lo veían. ¿Y por qué no lo veían? La mente. Exacto, no le entraba en su estructura psicológica. Sí. Y sin embargo, a pesar de no haberlos visto, salieron fotos de ese Exacto. objeto. Claro, porque podría haber sido al revés. Al revés, que nosotros lo imaginábamos. Claro, no, Por mi intuición. mamá que le gusta mucho el fenómeno ovni, o sea, ha tenido experiencia que decir, a mí me pasa eso, me desmayo ahí, no me despierta Claro. nadie. Sí, Porque sí, la y verdad es es que eso. impacta. Mirá, en mi caso personal, que no soy mucho de hablar de mis casos personales, cuando he tenido algún tipo de encuentro en el campo con algún objeto que empezás a sospechar de que es algo raro, Sí, que no era el dron. por más preparaciones, por más ganas de tener la experiencia, te ven un chucho. Claro, sí, Y totalmente. eso que tenés ganas de que Sí, pase. sí, Imagínate sí. si te impacta, te sorprende y sabes que te puede dar Tal miedo, cual. ¿no? Henry, hablaría contigo horas, pero nos hacen así por todos lados. Exacto. Nos vemos en la próxima. Gracias. Nos vemos, muchas gracias. Nosotros continuamos.